Un santiagueño se salvó de la muerte y ahora recoge arañas en un puente sobre el río Salado. Las captura también en los ranchos, en las escuelas y hasta se las traen a su casa. Busca respuestas porque él venció a la muerte, pero sus alumnos siguen muriendo. Los matan las arañas, los escorpiones, las víboras. Reúne muestras y se las manda a Bernardo Ucey en Buenos Aires. Juntos van a descubrir el antídoto contra el veneno de la viuda negra. Es apenas un maestro de campo, pero va a ser mucho más. Se llama Jorge Washington Ávalos y esta es su historia. En la parte científica de Ávalos, indudablemente el impacto que le produjo el llegar a un lugar tan desolado y ver que muchos de la gente era víctima de picaduras, tanto de víboras como de arañas o de vinchucas. Entonces lo llevó a él a ponerse a investigar de qué manera podía solucionar esos problemas. Lo que se estudia es la biología general. Se estudia la biología desde el momento, suponiendo que sea un insecto, desde el momento que es huevo, del momento que es larva, del momento que es adulto. Y en todo el trayecto de esa vida que se estudia, se busca cuál de esas etapas de la vida son más vulnerables para poder atacarlos. En una entrevista que le hacen a Jorge Washington Ávalos en 1978 para la revista Pájaro de Fuego, Jorge Washington Ávalos cuenta toda su historia con la ciencia, en realidad, pero tenemos con él a un maestro, tenemos con él a un escritor y tenemos también un investigador. Él se fue al campo a trabajar y desde ese lugar de maestro y de conocer una realidad muy dolorosa, porque en medio del monte de Santiago del Estero, unos problemas que él veía continuamente eran las picaduras de víboras y picaduras de arañas. Entonces, el problema es que en estos casos los niños son los que morían. Sentía como propios los dramas ajenos, los del ámbito donde lo envió el destino. Al ver los problemas que traían los insectos venenosos entre los niños y sus familias, comenzó a estudiarlos. Una tarde regresaba al rancho y fue picado por un escorpión. El hospital más cercano estaba a 40 kilómetros. Ávalos sabía que el escorpión podía ser mortal, que inclusive no tenía ninguna posibilidad de encontrar suero antiescorpionoso porque el hospital de Ñatuya, que quedaba a 40 kilómetros de allí, no lo tenía. Y que por otra parte estaba agotado. Entonces se tiró en la cama y se dejó estar. Lo que le llamó la atención en la mañana siguiente, fue terrible, fue que el sol entrara por el techo así de su rancho y escuchar el canto de un pájaro. Estaba vivo. Se levantó, se subió al Doradillo, cabalgó 40 kilómetros a galope tendido, llegó allí, y entonces le dijeron que no tenían suero, pero que podían conectarlo con Salvador Massa. Salvador Massa era un médico que estaba trabajando en Jujuy, que había escrito un trabajo sobre los escorpiones. Él le mandó una carta que cambiaría el destino de Ávalos por completo, y Massa le dijo que le enviara todos los animales que pudiera. Ávalos reunió todo ese tipo de animales que existían en cantidades, alimañas que existían en el campo, y se las mandó en cajas de zapatos. Llegó un momento en que le tuvo que decir Massa que por favor no le mandara más porque ya no sabía qué hacer. Poco tiempo después, Ávalos usó la misma metodología para conectarse con otro científico argentino destacado. Se trataba de Bernardo Ucey, especialista en biología y fisiología, que en 1947 ganaría el Premio Nobel de Medicina.
El maestro bichero le envió una carta a Jusey y con ella las primeras muestras de la peligrosa araña viuda negra, pidiéndole ayuda para trabajar en conjunto. Entonces se vinculó con Bernard Dusay y ahí empezó a estudiar la parte del Latrodectus, o sea, la viuda negra. Que es una araña que produce un problema muy serio con la picadura, produce paralización de músculos y puede llevar a la muerte. A Ábalos le llegó en 1940 la primera respuesta de Jusey. Para estudiar la acción de su ponzoña y preparar suero, sería necesario contar con grandes cantidades de arañas. El científico había recibido las muestras en Buenos Aires, pero le contestaba que eran insuficientes. Quizá tendría que llegarse a varios centenares de estos animales. Convendría enviarlos separados por algodones en tubos de vidrio o bien en pequeñas cajas. Si usted me enviara algún material, podría comenzarse con estudios previos sobre la acción tóxica de estos animales. Entonces empezó a contribuir aportando arañas que las capturaba ahí en el campo y después presentó un trabajo científico en donde, para diferenciar las especies de Latrodectus, los científicos no encontraban una forma adecuada. Y como él estudiaba desde el campo hasta el laboratorio, todo el proceso completo, llegó a establecer que se podían determinar la diferencia de las especies por la forma de nido que se producía cada una. Entre 1940 y 1943, Ábalos y Jusey se escribieron al menos una vez por semana. El santiagueño recolectaba más de 10.000 arañas sistemáticamente preparadas en tubos de ensayo especiales. Y en junio de 1942 se logró elaborar el suero contra la ponzoña de la temible viuda negra. Cuando ya estaba el suero hecho, él contrataba a las mujeres de los obreros que emigraban de Santiago del Estero, que es un tema también en Santiago, la emigración para otras provincias, para resolver el tema del dinero, para mantenerse. No había trabajo, se van los hombres y las mujeres quedan. Y la manera de mantenerse de las mujeres era justamente juntando las arañas, para lo cual habían sido capacitadas, y Ábalos les entregaba los tubos que necesitaban, donde guardarlas, y el suero. La tarea científica de Ábalos tuvo repercusiones en la prensa, y estas motivaron al gobierno de la provincia de Santiago del Estero a ofrecerle una beca para estudiar en el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Publicó numerosos trabajos científicos, alrededor de 60. Todo esto le valió el reconocimiento del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que le consiguió una beca en Brasil para hacer estudios avanzados sobre la parte de entomología. Volvió en 1943 y fue designado entomólogo del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional de Tucumán. En 1957 volvió a Santiago y fundó el Instituto de Animales Venenosos. Y en cuanto a la literatura, él mismo lo dice, que para poder interpretar a un pueblo hay que ponerse en la piel de la gente que vive allí. De tal manera que la palabra de la persona que quiere dar consejos sea escuchada, porque de otra manera no se lo escucha. Y él hizo eso. Jorge Washington Ábalos eligió ser maestro e irse al campo y terminó convirtiéndose en científico sin haber estudiado ciencias. Los flagelos de la naturaleza en el interior más profundo de la provincia lo llevaron por esos caminos.